Bueno, pues es momento que empecemos a platicar de lo que es el sistema de encendido. Y pues siempre es importante que nosotros tengamos las especificaciones del fabricante para que podamos hacer un diagnóstico certero. En este caso pues tenemos nosotros acá el manual de una motocicleta Honda. Y entonces tenemos las especificaciones. Si se dan cuenta ustedes acá en esta parte, dice, en este caso Honda le llama a su módulo de control encendido, le llama ICM, que básicamente es lo que nosotros conocemos como CDI. Vamos a platicar nosotros acerca de los diferentes sistemas que hay, pero lo vamos a ir haciendo en secciones, y en este caso pues vamos a hablar nosotros de un sistema tipo CDI que se alimenta por corriente de tipo alterna. Las especificaciones, pues tenemos nosotros que una bujía de encendido debe de ser la adecuada. ¿Por qué es importante tener una bujía adecuada? Bueno, pues básicamente las bujías tienen un rango de funcionamiento hablando de temperatura. Y cuando nosotros hablamos del rango de temperatura, hablamos de la capacidad que la bujía tiene para disipar la temperatura que se genera dentro de la cámara de combustión. Y lo hace pues a través del elemento roscante, o sea la rosca de la bujía, y lo logra enviar hacia la culata, cabeza de cilindros como le llamemos. Y luego pues a través de las aletas que trae la cabeza del cilindro o culata, entonces se va a disipar por radiación hacia el medio ambiente. Es importante entonces que nosotros coloquemos un rango adecuado de temperatura, y que en este caso está marcado acá con el número 8. Ese número 8 entonces nos va a indicar el rango de temperatura. Dependiendo de la bujía va a ser también el rango de temperatura, es decir, por ejemplo, para NGK, mientras más bajo es el número, más caliente es la bujía, y mientras más alto es el número, la bujía es más fría. Por lo tanto, muchos de los problemas que genera nuestro sistema de encendido es porque nosotros colocamos una bujía inadecuada, nosotros seleccionamos mal una bujía. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para seleccionar la bujía correcta? Bueno, pues entonces el manual de fabricante es el que nos lo indica. Incluso cuando usted compra la motocicleta, en el manual de usuario, ahí le indica qué tipo de bujía debe de utilizar. Y si no, pues ya los manuales, también la mayoría de manuales de usuario están en internet, entonces pues ahí se pueden conseguir. También otro punto importante de acá es esta parte que está acá. Y que eso básicamente es la abertura que va a tener la bujía entre electrodos, y en este caso me está diciendo que es una abertura de 0.9 milímetros. Y esto, se dan cuenta, aquí está impreso en la bujía, y si se dan cuenta acá abajo me dice apertura de la bujía de encendido, y luego me dice también que yo lo voy a tener entre un rango de entre 0.8 y 0.9 milímetros. Luego vamos a tener una tensión de pico de la bobina de encendido, que eso es el voltaje que va a llegar del CDI hacia la bobina de alta tensión, y que en este caso me está indicando a mí que son 100 voltios mínimo, o sea, lo mínimo son 100 voltios y de ahí para arriba. Pero me está diciendo algo importante acá. No me quiere marcar ustedes, aquí está, ahí está. Y me está diciendo que es una tensión de pico, ¿sí? Cuando habla de tensión de pico me está hablando del punto más alto que va a tener el voltaje, ¿sí? Porque dice tensión, cuando dice tensión es voltaje, y pico pues es el punto más alto. Entonces esta tensión de pico nosotros con un multímetro no la vamos a conseguir, no la vamos a poder medir. Para esto
necesitamos nosotros tener un picómetro o en su defecto utilizar un osciloscopio para poder ver la tensión de pico que va a llegar hacia la bobina de alta tensión o bobina de encendido. Luego vamos a tener nosotros lo que se llama tensión de pico del generador de impulsos. El generador de impulsos, en este caso para Honda le llama generador de impulsos. Otros fabricantes le van a llamar CKP, ¿sí? Sensor del cigüeñal. Otros le van a llamar sensor de revoluciones porque mide las revoluciones a las que gira el motor. Otros le llaman bobina pulsora. Otros le llaman bobina pulsante, ¿sí? Otros le llaman pic coil. Entonces eso va a depender del fabricante, pero todos van a hacer referencia al mismo sensor. Y este mismo sensor, por lo general, o hasta aquí, pues los sensores estos son sensores de tipo inductivos, que son sensores que ellos mismos van a generar su propio voltaje. Pero algo importante acá es que también me dice que yo voy a medir una tensión de pico y que la tensión de pico va a ser de 0.7 voltios como mínimo, ¿sí? Entonces la bobina pulsora o generadora de impulsos, en este caso según Honda, pues va a ser de 0.7 voltios como mínimo, pero me dice que es una tensión de pico. Por lo tanto, con mi multímetro difícilmente voy a poder conseguir ese voltaje. Es importante que como esta es una generadora de impulsos, ella misma genera su propio voltaje. Ella va a mandar 0.7 voltios, pero este voltaje es de tipo alterno. ¿Por qué es alterno? Porque ella genera voltaje y como es una generadora, ella va a generar voltaje alterno. También vamos a tener la otra bobina, que es una bobina de excitación que está en el alternador. Y entonces esta bobina es la que conocemos nosotros comúnmente como bobina de arranque. La bobina de arranque está dentro del alternador y es la que va a alimentar a nuestro elemento CDI, en este caso ICM según Honda, para que sea la alimentación, en este caso pues de esto se toma el positivo, pero vamos a decirlo solamente como alimentación. Y entonces esta bobina va a ser la que alimente a nuestro CDI, en este caso dijimos ICM según Honda, para que ella pueda arrancar incluso aunque no tenga puesta o conectada una batería. Entonces ella va a poder arrancar y va a poder andar sin ningún problema porque no necesita batería para funcionar. Luego tenemos estas otras que están acá abajo, que son las marcas del punto de encendido. Y esto es muy importante que nosotros lo identifiquemos porque me dice que la marca F del punto de encendido, esa marca F yo la voy a encontrar en el volante magnético o magneto, como le llaman algunos otros manuales. Algunos otros le llaman volante, otros le llaman volanta. Entonces eso va a depender del manual que estemos leyendo y del país al que fue diseñada esa motocicleta o donde generaron ese manual. Y entonces la marca F del punto de encendido me va a indicar a mí que esa motocicleta está trabajando a 15 grados antes del punto muerto superior a 1500 revoluciones por minuto. Es decir, que cuando usted arranca la motocicleta y la tiene funcionando a 1500 revoluciones, se cumple la teoría que ya habíamos hablado en una ocasión anterior, que vamos a recordar la teoría. Alguien por ahí que me diga en qué momento llega la chispa cuando el motor está funcionando. Cuando está en punto muerto superior. Muy bien, gracias Ronald. Y la teoría eso dice, la teoría explicativa dice que la chispa llega cuando el pistón está en punto muerto superior, pero eso no es cierto.
la chispa llega antes. Y en este caso dice Honda que la chispa va a llegar a 15 grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. O sea, el pistón todavía va para arriba cuando la chispa llega. Y esto es a 1500 revoluciones. Por supuesto que este adelanto de la chispa va a estar cambiando o va a estar variando. Dependiendo del tipo de fabricante, podría variar de forma constante o podría variar de saltos, pero eso va a depender mucho del fabricante. Y entonces tengo yo la otra marca, que es una marca que dice avance total, y el avance total se va a dar cuando estemos a 4000 revoluciones. Y cuando nosotros estamos a 4000 revoluciones, dice que la chispa va a llegar a 35 grados antes del punto muerto superior. ¿De dónde se sacan esos grados? Pues esos grados se sacan del cigüeñal. Es decir, entonces, que los grados siempre los vamos a tomar nosotros en torno a algo que está girando, o en este caso algo que sea circular. Y en este caso lo que va a ser circular es el cigüeñal, porque él es el que va a girar en forma circular. Por lo tanto, a 1500 revoluciones antes de que el pistón llegue a 0 grados, o sea, al punto muerto superior, 15 grados antes, a 1500 revoluciones, va a llegar la chispa. Por otro lado, cuando usted acelera y llega a 4000 revoluciones, 35 grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, va a llegar la chispa. ¿Por qué tiene que llegar con grados de adelanto? Bueno, tiene que llegar con grados de adelanto porque el combustible necesita tiempo para quemarse. Y ese tiempo que necesita el combustible para quemarse, estos grados de adelanto le proporcionan el tiempo necesario y adecuado para que pueda llegar a quemarse, si no todo, pues la mayor cantidad de combustible posible. ¿Por qué? Pues porque se considera que en los motores, en este caso de una bujía, no logra quemarse totalmente toda la mezcla aire-combustible. Siempre quedan algunos residuos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, muy bien. Continúo. Profe, ¿Sí? ¿Regreso aquí? profe, ¿Sí lo escucho? con respecto a la alimentación del CDI, hablamos que un CDI es de corriente alterna cuando está alimentada por lo que es la bobina de encendido. Y cuando lo alimenta la batería todavía aún sigue siendo de tipo, digamos, de corriente alterna para el mismo CDI. Aquí hemos confundido algunas partes, Ronald. La bobina de encendido es la bobina de alta tensión. ¿Sí? Es la bobina que nosotros conocemos, que es la que genera la chispa, que en realidad genera alto voltaje. Vamos a hablar un poquito de ello, que genera alto voltaje. Y la bobina de excitación del alternador, esa es la que genera la alimentación para que el CDI funcione. Entonces, en este caso, como esta bobina de excitación está dentro del alternador, ella genera voltaje de tipo alterno. Y por esto este módulo de control de encendido, trabaja con voltaje de tipo alterno para la alimentación. Profe, esta bobina excitadora es la bobina entonces de arranque. Exactamente, es la que conocemos en la calle como bobina de arranque. Los veo confundidos y ahí era mi duda. Exactamente, eso es. Sí, ahí era donde estaba la confusión. Que la bobina de encendido es la bobina de alta tensión y la bobina de excitación es la que está en el alternador, que nosotros conocemos como bobina de arranque. Exactamente.
Ah, va, esa era la duda, pero era porque estaba equivocado. Muy bien, excelente. Continuamos entonces. Y entonces luego acá nosotros tenemos el diagrama del sistema, pero básicamente nosotros acá tenemos en este caso la localización de los componentes. O sea, este es un esquema dándome la localización de componentes y entonces me dice que la bobina de encendido está debajo del tanque. Me dice que el módulo de control de encendido está debajo del sillón. Me dice que acá el interruptor de encendido o el interruptor de la llave pues está al frente en el timón. Me indica que la bujía de encendido pues está en la culata, pues todas las bujías de encendido van a ir en la culata. Me dice que el generador de impulsos está del lado externo de donde está el alternador. Y me dice que el alternador pues está de este lado en la tapadera del lado izquierdo. Muy bien, entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto recordemos que a mí la localización de elementos me sirve porque no es lo mismo un diagrama eléctrico que la localización de los componentes. ¿Por qué? Porque en el diagrama eléctrico podemos tener, digamos, en un orden diferente los elementos, pero porque pues es un diagrama y un diagrama lo que me está indicando es cableados, de dónde a dónde van a ir, colores. Pero ya la localización de elementos, el diagrama dice, bueno, usted debería de saber dónde está cada elemento. Entonces en este caso, pues Honda nos indica a nosotros dónde está cada elemento y luego nos da lo que es el diagrama. Y entonces en el diagrama eléctrico, pues ya nosotros ya tenemos toda la información pertinente de qué es lo que nosotros vamos a buscar o qué debemos de encontrar o qué señales deben de llegar, en este caso nuestro módulo de control de encendido. Que básicamente pues el módulo de control de encendido es digamos como que la pieza clave para que funcione el sistema de encendido, pero no podemos como que priorizar también algo y decir, bueno, el módulo de control de encendido es lo más importante. Híjola, esto es complicado, porque entonces resulta que si uno de los otros elementos no sirve, igual el módulo de control de encendido no va a funcionar. Entonces en este sistema, digamos que si alguna de las piezas falla, todo el sistema va a fallar. Aquí sí no hay de que nos va a funcionar de una forma intermitente, de una forma parcial, sino que pues simplemente va a fallar. Difícilmente logra tener algún problema intermitente, es muy difícil que llegue a suceder eso. Por lo general son fallos totales. Muy bien, vamos a empezar con lo que es la designación de colores. Y en este caso para Honda dice que el BL significa negro, el BU significa azul, el W es blanco, el Y es amarillo. Esto recuérdense que está en inglés, ¿verdad? Ustedes black, en este caso blue, pues no es blue porque es blue, white, blanco, yellow, amarillo, red, rojo y green, verde. Entonces, pues básicamente vamos a empezar a identificarlo. Vamos a empezar desde nuestro módulo de control. Yo siempre inicio desde el módulo de control porque a ese lugar es a donde llegan todas las señales, todas las entradas, y luego pues él tiene que sacar una señal también. Entonces yo por lo general empiezo diagnosticando desde el módulo de control de encendido. Puedo empezar diagnosticando desde otros elementos. Podría empezar diagnosticando desde el CKP, desde donde sale del alternador, pero yo empiezo de una vez desde el módulo de control de encendido porque automáticamente ahí me ahorro la medición de lo que son las líneas, ¿sí? Entonces vamos a empezar y vamos a empezar línea por línea. No me las voy a llevar en orden, pero las vamos a descifrar todas. Primero, vamos por el cable de color green, color verde. ¿Hacia dónde va el color verde? ¿Qué tiene ese color verde? Pregunto. Tierra. Va a la tierra efectivamente. Viene acá, viene una unión hacia la bobina de alta tensión o bobina de encendido, como le llama Honda. Viene para acá para una conexión a tierra y viene para este lado de acá, que es a otra conexión a tierra, que une la tierra del alternador y la tierra, en este caso, de nuestro elemento CKP o generador de impulsos de encendido. Muy bien. Luego de este color que yo tengo acá, me voy a ir por el color azul con línea amarilla. Y entonces me vengo para acá y voy a llegar a este elemento que está externo al alternador.
pero que en este caso me está representando una bobina de tipo La bobina pulsante, bro. es una bobina pulsante, pero ¿de qué tipo es esta bobina? Es de corriente alterna. Genera corriente alterna, muy bien, pero ¿qué tipo de bobina es? Es, bueno, es bobina bifásica. Bifásica. ¿Por qué es bifásica? Bueno, yo por lo que miro ahí, vamos a ver. Porque tiene dos salidas, ¿no? Tiene dos salidas. Muy bien, una bobina bifásica exactamente tiene dos salidas. Pero, ¿cuál es la característica de esta bobina que estamos viendo acá nosotros? ¿Cuántas líneas están aprovechando? Que es monofásica, bro. ¿Por qué es monofásica? Porque solo tiene una salida bueno, es una bobina de corriente alterna que genera su propia corriente digamos, en manera de pulso. Solo tiene una salida a lo que es el CDI, y la otra línea pues está aterrizada a tierra. Exactamente, por eso es una bobina de tipo monofásica, porque solo se está aprovechando una línea y la otra está a tierra, está aterrizada, por eso es monofásica. Muy bien, gracias por los aportes. Entonces yo ya tengo que a través de esta línea color azul con amarillo va a llegar una señal de tipo alterna hacia mi módulo de control. ¿Cuántos voltios debería de mandar esta línea para acá? ¿Cuántos voltios debería de mandar este generador de impulsos hacia mi módulo de control de encendido? Por supuesto, para que ella pueda generar electricidad, el motor debe de estar girando. ¿Por qué? Pues porque en el volante magnético hay un sobresalto o una leva que pasa cerca del lector del sensor o del generador de impulsos. Y cuando pasa cerca de ese sensor, decimos cerca porque nunca llega a topar, no topa ni rosa, pasa cerquita. Pasa aproximadamente, o por lo general, en la mayoría de fabricantes, pasa alrededor de 1 milímetro de distancia. Y ese milímetro de distancia es para que logre evacuar cualquier suciedad que se quiera interponer entre ellos dos. ¿Por qué? Porque recuérdense que este de acá tiene un imán permanente. Por lo tanto, está magnetizado todo el tiempo. Y como está magnetizado todo el tiempo, eso podría traducirse a que podría, si no estuviera sumergido en aceite, porque algunos van sumergidos en aceite, si no estuviera sumergido en aceite, entonces él podría llegar a absorber cierta cantidad de polvo y que hiciera alguna interferencia entre la lectura del sensor y el volante, y por lo tanto generar lecturas erróneas. Y la distancia que hay entre el volante y el sensor es para eso, es para evacuar toda esa suciedad que quiera llegar a generarse en el sensor por la velocidad de giro. Entonces, este de acá le va a mandar aproximadamente, o según lo que vimos anteriormente en el manual, acá arriba decía que 0.7 voltios alternos. Entonces este le tiene que mandar 0.7 voltios alternos, o sea, lo mínimo. Eso quiere decir que le tiene que mandar más. Ojo con esto es medido con un medidor de picos de tensión o con un osciloscopio. Si nosotros lo medimos con un multímetro, vamos a encontrar entre aproximadamente 0.1, 0.2, 0.3 voltios. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros multímetros tiene un rango de lectura de una vez en voltaje alterno de 200 voltios. Es un rango de lectura muy alto y por eso no encontramos pues lo que el fabricante nos está pidiendo, aparte de que las señales son muy rápidas y el multímetro solo logra darnos lecturas medias. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí?
Muy bien, cualquier duda, pregunta, ya saben, la pueden hacer de una vez. Yo ahorita no puedo verlos porque estoy en la pantalla aquí completa. Entonces ustedes me hablan, no hay problema. Muy bien, luego entonces ya vi esta de acá, que esta le tiene que mandar hacia este de acá 0.7 voltios medidos con picómetro u osciloscopio. Y medido con multímetros pues voy a encontrar menos, voy a encontrar entre 0.1, 0.2, 0.3 voltios aproximadamente. Ahora, ¿qué sucedería si no llegara esa señal a mi módulo de control de encendido? ¿Qué posibles problemas podríamos tener? Podríamos tener el inconveniente que el sensor haya dejado de funcionar. Podríamos tener el inconveniente que esta línea esté rota en algún lugar. Podríamos tener el inconveniente que no esté bien puesto a tierra. ¿Sí? Entonces ya nos toca que revisar esos elementos. Si no me llega mi señal hasta acá, entonces yo me vengo a este conector y yo empiezo a revisar desde este conector. Pero si mi señal llega hasta acá, entonces yo me ahorré ya todo el trabajo de revisar toda esta parte de acá. Si la señal llega, si no, entonces ya me toca que revisar. Resulta en este caso que Honda me pide a mí que yo mida, ¿sí? Me dice que yo debo de medir el voltaje que está generando este sensor. Algunos otros fabricantes me dicen que yo debo de medir la resistencia que tiene ese sensor. Pero que tenga resistencia a mí no me garantiza que va a funcionar. Cuando yo le voy a medir resistencia, yo debo de desconectarlo. Ya sea que lo desconecte desde este conector que está por acá o el conector que está en el módulo de control de encendido, de cualquiera de los dos lugares yo lo puedo desconectar y puedo medirlo. Y entonces si yo lo hago desde este punto de acá y no me llega ningún tipo de resistencia, entonces ya tengo que venir y hacerlo de este lado. Si por ejemplo aquí tengo resistencia pero hasta aquí no, eso es porque esta línea de acá tiene algún problema y hay que reparar esa línea. Entonces, ¿cuánto voy a encontrar? Pues aproximadamente yo voy a encontrar entre 140 y 160 ohmios. En este caso, yo lo he tomado en base a experiencia, pues a varias motocicletas que hemos medido de esta marca. Y entonces, pues, y de esta serie, por supuesto, de esta línea de motocicleta. Y entonces, pues han marcado entre ese rango motocicletas que andan funcionando. ¿Por qué? Pues porque en este caso Honda ahí no me dice, mire, hay que encontrar tantos ohmios. No, él solo me dice, debo de encontrar voltaje. Pero yo prefiero, por ejemplo, así como dice Honda que debo de encontrar voltaje, para mí esa es la mejor especificación. ¿Por qué? Porque que me genere o que tenga resistencia esa bobina no quiere decir que funcione. Yo he tenido muchos problemas con este tipo de sensores en los que marca resistencia pero no generan voltaje. Y entonces por consecuencia pues la motocicleta no funciona, no llega a arrancar porque no le está llegando una señal. Estamos entonces, en este caso yo siempre aconsejo que se mida en ohmios y que se mida en voltios, ¿sí? Ella debe de generar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces ya tengo mi línea del CKP. Ahora me voy a ir a otra línea que está acá, que es la de color negro con línea roja. Y la de color negro con línea roja viene para adentro del alternador. Pero si se dan cuenta, yo acá tengo una bobina y dice que esta bobina va para el regulador rectificador. Entonces esta bobina que tengo de acá es la bobina de carga y por este otro lado o la otra salida tengo yo lo que es la bobina para luces o la parte de luces. Pero eso ahorita pues no nos interesa, nos interesa esta otra bobina que está acá, que es la bobina de excitación. Y entonces esta bobina de excitación, ¿qué tipo de bobina es? De igual manera es una bobina de tipo monofásica. Exacto, y genera Corriente alterna para alimentar lo que es el CDI. exactamente, muy bien. Entonces esta es una bobina de tipo monofásica que va a alimentar al CDI. Muy bien.
Y entonces esta bobina nos va a mandar voltaje alterno a nuestro CDI. Recuérdense que para medir el voltaje alterno, como son bobinas de tipo monofásicas, la punta de medición negra o la común se va a ir a una tierra o al chasis de la motocicleta, y luego la punta roja es la que vamos a utilizar nosotros para medir la generación de voltaje alterno que están teniendo, en este caso la bobina monofásica, tanto para la del CKP o la generadora de impulsos como para la de excitación. ¿Cuántos voltios debe de generar? Bueno, entonces recordemos acá, y entonces me dice que ella debe de generar 100 voltios mínimo. Entonces, esta de acá me debe de generar 100 voltios como mínimo. Todo, pero puede generar más, por supuesto. Aquí me dice voltaje mínimo. Si genera más, no hay ningún problema. Si hay problema solo si genera menos. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe, yo tengo una duda con una información que estaba viendo y tal vez usted con su experiencia me puede decir si está bien o no está bien. Es con respecto a las resistencias, tanto de la bobina pulsora como la de arranque. Al momento de medir ohmios, decía que la de arranque, pues más o menos en términos generales tenía una resistencia entre 290 y 450 ohmios en términos generales, así que para cualquier moto. Entonces me decía que basado digamos a la resistencia que me va a dar, la resistencia de la bobina pulsora va a tener una resistencia más o menos a la mitad de la resistencia que tiene la bobina de arranque. Entonces mi duda es esa, de que si tal vez usted conforme a su experiencia me pueda decir si está bien o no está bien manejando esos datos, basándonos directamente de lo que es la resistencia de la bobina de arranque. Digamos que teniendo ese valor, pues más o menos la bobina pulsora nos va a dar la mitad del valor de la bobina de arranque. Fíjese, Ronald, que esto es muy variante. Esto es muy variante porque, por ejemplo, en algunas motocicletas la bobina pulsora va a tener 80 ohmios, en otras 90 ohmios. En el caso de estas marcas y estas series de motocicletas van a tener entre 140 y 160 ohmios en la bobina pulsora. Entonces yo he medido algunos que tienen hasta 350 ohmios en la bobina pulsora. En la bobina de arranque o de excitación, yo he medido algunas que tienen 180 ohmios, otras 240. En el caso de esta bobina va a tener aproximadamente entre 340 y 360 ohmios, pero he medido algunas que van a tener hasta 750 ohmios. Entonces eso sí es muy variante. O sea, nosotros generalizamos, y cuando generalizamos lo generalizamos en base a las medidas por lo general de Honda, porque mucha motocicleta que hay en el mercado viene siendo imitación de la parte de Honda. Y por eso es que cuando se hacen generalizaciones, se hacen basados en manuales de Honda. Pero las generalizaciones no son muy buenas, realmente no son muy buenas, porque sí hay mucha variación. Entonces entre una marca y otra marca van a variar mucho lo que son estas mediciones, Ronald. Entonces y decir que es la mitad, yo tampoco confiaría en esa parte, decir que la bobina es la mitad. Yo lo que sí le podría decir es que la bobina del alternador de generación de carga va a tener una lectura baja. La lectura del CKP, una lectura media, si lo consideramos así, y la de arranque va a tener una lectura alta. ¿Por qué? Porque en esta de acá nosotros ya la medimos, ¿verdad? Medimos de varias motocicletas y nos daba ni siquiera 2 ohmios, nos daban menos de 2 ohmios, aunque lo generalizamos en menor de 4 ohmios porque hay algunos manuales que así nos dicen. Entonces nosotros decimos, si tienen menos de 4 ohmios, pues funciona. Pero otra vez vuelvo a que las generalizaciones no son buenas, porque pues puede que alguna ya esté fuera de rango
Y por ejemplo, en un manual dice, mire, esa debe de funcionar entre 0.8 y 1.5 ohmios. Y resulta que tiene 2.5, pero con 2.5 ohmios, pero como está abajo de los 4, nosotros podemos decir, ah, está buena. Y ya no sirve, ¿sí? Entonces por eso las generalizaciones no son buenas. Pero yo le puedo decir, esta de acá va a tener una lectura relativamente baja. Esta de acá va a tener una lectura relativamente alta. Y esta de acá una lectura media. O sea, este es bajo, medio y alto. Sería lo que yo le podría decir para que nosotros podamos saber cuál es la bobina de carga, cuál es la bobina de arranque y cuál es la bobina del CKP. Y la otra parte también en la que nos podemos guiar es por los colores, porque por lo general los cables que salen del CKP son de color azul con línea blanca o línea amarilla. Cuando es bifásico sale azul con línea blanca o amarilla, y del otro lado sale verde con línea blanca o amarillo. Y eso también les voy a decir es generalizado, porque cuando ustedes vieron en la Bayash se dieron cuenta que era de otro color. Entonces cada marca va cambiando sus colores también, ¿sí? Pero eso ya va a depender en este caso de la información que nosotros poseamos y de la experiencia que nosotros vamos a ir adquiriendo en el camino, y que vamos a ir identificando cada uno de los cables, qué es lo que debe de llevar, y conforme vayamos trabajando vamos a saber cuánto tiene que generar cada marca diferente. Y por eso es bueno que ustedes, cada vez que revisen una motocicleta, ustedes hagan todas las anotaciones de lo que están midiendo, para que cuando llegue alguna otra motocicleta de esa misma marca con un problema, usted dice, ah, yo lo puedo comparar contra esta otra porque estaba funcionando. ¿Y por qué les digo eso? Bueno, si estamos hablando de tener manuales, sí, pero lo que sucede es de que no siempre vamos a encontrar los manuales para todas las motocicletas. No vamos a tener el manual que nosotros necesitamos, y por lo tanto muchas veces debemos de basarnos en la experiencia, aunque no es lo correcto. Pero eso nos sucede a nosotros que estamos trabajando multimarca, y que pues como no estamos trabajando en la agencia no tenemos la información específica. ¿Me di a entender ahí, Ronald? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces, vamos acá. Ya llevamos la línea verde, que es tierra, la línea azul con amarillo, que es la del CKP, y que tiene que tener un ohmiaje y tiene que mandarle un voltaje de tipo alterno. 0.7 voltios como mínimo, medido con picómetro o osciloscopio. Tenemos esta otra línea que es la negra con línea roja, y que es la línea de la bobina de excitación que está en el alternador, y que se va a medir en ohmios también, y que debe de mandar como mínimo 100 voltios alternos a nuestro módulo de control de encendido. Muy bien, ahora nos faltan dos líneas con las señales de entrada, que van a ser la señal de tierra, la señal de excitación y la señal de revoluciones o de generación de impulsos. Entonces nuestro módulo de control de encendido va a saber a cuántas revoluciones está trabajando el motor. ¿Por qué lo va a saber? Porque el generador de impulsos se lo está diciendo. Si este le manda 1000 señales en un minuto, entonces él dice, ah, estamos trabajando a 1000 revoluciones por minuto. Si este le manda 3000 señales en un minuto, entonces el módulo de control dice, ah, estoy trabajando a 3000 revoluciones por minuto. Y entonces, ¿cuál es el trabajo del módulo de control de encendido? Dependiendo de las revoluciones que están entrando al módulo de control, entonces el módulo de control dice, ah, ahorita me toca llevar a tantos grados de adelanto. Ahorita estoy a 1500 revoluciones, me toca que mandar la señal para que se genere la chispa 15 grados antes. Si le manda las 4000 revoluciones, entonces el módulo de control dice, ah, ahora me toca que adelantar la chispa 35 grados antes del punto muerto superior. Y ese es el trabajo del módulo de control de encendido. Comparar las señales de entrada para mandar una señal de salida de una forma más precisa, para que se pueda
quemar en la mayor cantidad posible la mezcla aire-combustible. Y eso lo va a hacer sacando una señal a través del cable color negro con línea amarilla que va hacia la bobina. Ahora veamos la bobina. De este lado tengo un cable verde. ¿Qué es lo que lleva ese cable verde? Tierra. Tierra, excelente. Y entonces por este cable color negro con amarillo, ¿qué debe de llegar? Positivo. Un positivo, excelente. Y entonces el CDI o el módulo de control en este caso le manda un pulso positivo. Ese pulso nosotros lo conocemos como señal de corte. ¿Por qué? Pues porque es una señal muy rápida que tiene que llegar a nuestro módulo, a nuestra bobina, a nuestra bobina de encendido para que ella magnetice. Como de este lado ya tiene tierra, se dan cuenta ustedes, acá hay dos bobinas y aquí en medio hay un núcleo de hierro dulce. Entonces ella acá tiene tierra y la tierra se comparte tanto para esta bobina como para esta otra bobina. La bobina que está de este lado es una bobina que nosotros conocemos como bobina primaria. Entre la bobina primaria, desconectada por supuesto, nosotros vamos a encontrar una resistencia. Una resistencia relativamente baja. Y otra vez, si volvemos a caer a generalizaciones, podemos decir menos de 4 ohmios. Pero ustedes van a medir eso y van a encontrar 0.6, 0.7, 0.9, 1.5 ohmios, 2 ohmios. ¿Sí? Va a ser un ohmiaje relativamente bajo y en algunos casos prácticamente una continuidad. Entonces la bobina primaria va a tener una resistencia relativamente baja. Y luego en la parte de la bobina secundaria o del circuito secundaria, entonces vamos a tener nosotros que entre el verde, en este caso la entrada de acá, el verde, el negativo, y la salida, que por lo general se mide con todo y el capuchón o el conector hacia la bujía, entonces ahí vamos a tener nosotros una resistencia relativamente alta. ¿Por qué relativamente alta? Porque esa se mide en kilos. Y podemos tener algunas bobinas pequeñas, les van a marcar 4.5 kilos, algunas otras 5, algunas otras llegan a marcar hasta 18 kiloohmios, 19 kiloohmios. Eso otra vez repito, va a depender de cada uno de los fabricantes. Muy bien, ahora ¿cómo funciona? Ya que medimos la resistencia de la bobina, ahora vamos a ver cómo funciona la bobina. Entonces resulta que como acá tenemos nosotros negativo y de este lado le va a llegar el pulso positivo, pero cuando llega el positivo, como de este lado hay negativo y llega el positivo, entonces esta bobina que está acá se va a cargar magnéticamente. Y cuando ella se está cargando magnéticamente, ella empieza a elevar su voltaje. ¿Por qué? Porque en realidad la bobina de alta tensión, o en este caso la bobina de encendido, es un transformador. Y este transformador lo que hace es, en el caso de la primaria, elevar esos 100 voltios de pico que le está llegando desde el módulo de control, y ella lo va a elevar entre unos 300 y 400 voltios aproximadamente. ¿En qué momento se genera la alta tensión? Bueno, ahorita todavía no se ha generado alta tensión. Ahorita solamente se cargó la bobina primaria. Y por consecuencia, como está enrollada a través del hierro dulce, está amplificando y está llegando ese magnetismo también a la bobina secundaria. Y la bobina secundaria entonces empieza a cargar y empieza a elevar el voltaje. Resulta que esta bobina la generalizamos nosotros, otra vez generalizado, que ella va a tener alrededor de unas 300 espiras. Una espira es cada vuelta que tiene la bobina. Entonces en la bobina primaria va a tener alrededor de 300 espiras, mientras que en la bobina secundaria va a tener entre 2000 y 3000 espiras, o sea, entre 2000 y 3000 vueltas aproximadamente, pero eso nos tocaría que ver la designación de cada una de las bobinas
para saber cuánto es lo que realmente tiene en vueltas y lo que puede generar en voltaje. Pero ahorita todavía se está cargando la bobina. ¿Por qué? Porque todavía no se ha cortado la señal. Resulta entonces que el alto voltaje se produce cuando este de acá corta la señal o corta el voltaje que le está mandando a la bobina. Cuando le corta el voltaje, entonces todo el voltaje que se indujo acá, que aumentó, entonces tiene que buscar una salida. Y como esta acá aumentó el voltaje y empezó a generarle cierto magnetismo también a la bobina secundaria, cuando se libera o deja de llegar esa tensión que estaba haciendo que se magnetizara, entonces ese voltaje tiene que salir por algún lado. Y entonces se viene por este de acá y pasa por la bobina secundaria, aumentando el magnetismo y aumentando el voltaje. ¿Hasta cuánto? Pues eso también va a depender del tipo de bobina. Algunas bobinas van a mandar 7000, 8000, 14000, 24000, 40000 voltios. Eso va a depender del tipo de bobina que se esté manejando y de las especificaciones que tenga cada una de ellas. Y entonces ese voltaje acá sale hacia donde está la bujía y sale a través del cable de alta tensión. Esta parte de acá es la bujía de encendido y esto que estamos acá, este espacio que está acá, nos está representando a nosotros la separación que hay entre los electrodos de la bujía. Resulta entonces que la bobina genera alta tensión. La bobina no genera una chispa, genera una alta tensión. ¿Cuándo es que se genera la alta tensión? Bueno, pues la alta tensión se genera cuando se encuentra un lugar donde ella debe de saltar. Y en este caso es en la bujía de encendido. ¿Por qué? Porque hay una separación entre el electrodo central y el electrodo de masa. Y cuando entonces ella encuentra esa separación, entonces se genera lo que es un arco voltaico y es lo que nosotros conocemos como chispa. El arco voltaico va generando cierto desgaste, por eso que ustedes se dan cuenta que a través del tiempo la bujía va perdiendo su forma. Si por ejemplo la bujía pues era cilíndrica pero plana en la parte de arriba, ya cuando ustedes van a ver al pasar una cantidad de kilómetros, entonces ustedes se van a dar cuenta que la bujía ya se puso como que redondeada de alguna parte en la parte superior. ¿Sí? Ya como que se está deformando, pero es porque está desprendiéndose el material. Y es porque se genera un arco voltaico. Y es lo que nosotros conocemos como chispa. Y luego a través de la rosca, ¿sí? Que esa misma rosca está anclada al electrodo de masa, la rosca de la bujía, entonces se descarga a tierra para cerrar el circuito. En este caso podemos decir de positivo a negativo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, lo que a mí no me queda claro y quisiera que me lo explicara es cómo es o qué función tiene el positivo de que viene de switch. Si me lo pudiera explicar. Excelente, muy bien. Pero por ahorita todavía no tenemos ningún positivo de switch. Ahorita lo que nosotros hicimos es que la motocicleta arrancara. Esta señal de acá va a depender de las señales que le esté mandando él, ¿sí? El sensor CKP. Si este sensor CKP manda 1000 señales, el módulo de control va a sacar 1000 señales en un minuto. Si este manda 5000 señales en un minuto, el módulo de control va a sacar 5000 señales en un minuto. O sea, le va a mandar 5000 pulsos en un minuto a la bobina. ¿Ahí sí estamos claros? Sí, profe. Entonces aquí estamos hablando de milisegundos. Ya tenemos que ver frecuencia y ver, a partir de ver la frecuencia, los periodos, a partir de los periodos sacar una frecuencia de cuánto tiempo se está tardando cada una señal y ver cuántas señales están llegando en un segundo a la bobina de alta tensión. Pero eso pues
pero ahorita no es un tema que tampoco consideremos relevante. Pero ahora yo acá, de esta me habla, ¿verdad, Ronald? Del interruptor de encendido. Sí, profe. ¿Sí? Por favor, dígame qué es lo que le está llegando al CDI a través del interruptor de encendido. Corriente positiva. Muy bien, descifremos si es positivo. Entonces voy a empezar acá con un cable color negro con línea blanca. Se viene para acá arriba al interruptor de encendido. ¿Sí? Bueno, de hecho, del interruptor de encendido va hacia el módulo de encendido, ¿verdad? Yo lo estoy mirando al revés ahorita. Pero luego venimos acá, esto es un... Es un empalme. Es un empalme. Y va conectado a... Tierra. A tierra. Entonces no llega positivo a mi módulo de control a través del interruptor de encendido. Llega a una tierra. ¿Sí? Profe, y es que esa duda tenía de cómo es que después de apagar la moto entonces descargaría lo que era la carga interna que tenía. Y entonces básicamente lo que hace esta tierra de acá, si usted gira la llave, entonces este switch de acá llega a hacer contacto. Y como este switch hace contacto, entonces por este cable negro con blanco, entonces me va a llegar tierra, ¿sí? Me va a llegar tierra a mi módulo de control. ¿Y qué va a hacer eso? Lo que va a hacer es de que a esta línea de alimentación, por lo general a la línea de alimentación de la bobina de excitación, la aterriza. O aterriza la línea del CKP o del generador de impulsos, lo aterriza. Y entonces ya el CDI dice, me hace falta una señal, el motor no está girando. Y como el motor no está girando, deja de mandar señal hacia la bobina y automáticamente ya no hay chispa, el motor deja de funcionar. Entonces esta línea de acá es para apagar, ¿sí? Es para apagar el sistema. En este caso el motor de la motocicleta. ¿Sí estamos, Ronald? Sí, profe, lo que pasa es que siempre vea generalizado que después de switch ya salía una corriente positiva, pero aquí según el diagrama es negativo y es para descargar lo que es la alimentación de la excitadora. Exactamente, ya sea de la bobina de excitación o de la bobina del generador de impulsos, cualquiera de las dos, eso ya el fabricante va a decidir que quiere aterrizar. Ahora bien, este interruptor de encendido pues sí es el de la llave, pero tal vez porque las motocicletas que hemos visto hasta ahorita han tenido solo dos cables hasta lo que es el módulo, hasta lo que es el interruptor de encendido, pero en este caso esta motocicleta no tiene dos cables, tiene 4. Cuando la motocicleta está apagada, ¿sí? Cuando usted tiene girada la llave, va a tener paso entre una entrada negativa, ¿sí? Y hace paso con ese mismo negativo hacia el módulo de control para que este no funcione. Y cuando usted gira la llave a posición de encendido a la posición de on, entonces este de acá se abre y hace paso entre la entrada de positivo a todos los elementos que van a funcionar con corriente de switch o con positivo de switch. ¿Me doy a entender? Entonces este switch tiene dos funciones. Una para hacer un paso cuando está apagado y hace el paso entre tierras, y cuando usted lo tiene en posición de encendido corta el paso entre tierras y hace un paso entre positivos. ¿Me di a entender? Sí, profe. O sea que cuando va a estar abierto el interruptor no vamos a tener ninguna señal, ¿verdad? Que vaya al CDI. Exacto. Si usted tiene puesto la llave en posición de on, esa tierra se corta. Y por lo tanto el sistema puede funcionar. Ahí estamos, profe. ¿Sí? Muy bien, pero también
De acá, vamos a cambiar acá el grosor de esta línea. De acá también puede venir otro, solo voy a correr un poquito más para acá. Otro interruptor que se va a unir a este también. ¿Sí? Y este otro interruptor es el que nosotros vamos a conocer, o muchos manuales le conocen, como kill switch. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace ese kill switch? Entonces lo que hace es apagar la motocicleta, o es otro que también conocemos como botón de parada de emergencia. ¿Sí? Que es un botón de color rojo, que está por lo general, este es un botón de color rojo que está por lo general en el mando derecho, y que algunas motocicletas traen y otras no, por supuesto. O sea, si no traen, solamente con la llave, y si traen, se puede apagar tanto de ese botón rojo, que es el botón de parada de emergencia, como también desde la llave. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, es así entonces como funciona este switch de parada de emergencia. Como usted, como el diagrama, como lo dibujaba, pues ahí no importa si está abierta la llave, pues esta funciona antes de este switch. Y lo que hace entonces también este botón de parada de emergencia es pues lo mismo, va mandar la señal negativa para apagar, bien sea la generadora de impulso o lo que es la bobina de arranque. Exactamente no. Eso hace. Y por supuesto que también va a depender de fabricante, porque algunas otras, por ejemplo, yo les voy a dibujar aquí con verde. Cuando viene esta señal de acá, que es esta tierra, no se viene para acá, sino que agarra, y se viene para acá. ¿Sí? O sea, no se viene para acá abajo, sino que se va para la señal. Voy a borrar esta de acá. Ahí está. Sino que se viene para la señal del CKP o del generador de impulsos, y aterriza el generador de impulsos, y entonces pues también se apaga porque se está aterrizando, y entonces ya no hay, ya el módulo de control o el CDI ya no detecta que que está girando el motor. Recordemos que el módulo de control de encendido, o como nosotros lo conocemos como CDI, es un elemento que va a funcionar a través de descarga discapacitiva. Eso quiere decir entonces que su principal elemento van a ser los condensadores. ¿Sí? Los condensadores, ¿qué van a hacer? Pues ellos van a elevar el voltaje, pues a lo que el fabricante me está pidiendo. Y hablo de elevar el voltaje porque los condensadores tienen la capacidad de hacer eso, tienen capacidad de elevar voltaje. Pues en este caso solamente estamos viendo pues un diagrama. Voy a regresar acá, ahí está. Solamente estamos viendo un diagrama pues de una motocicleta, pero podemos encontrar variantes. O sea, eso tengan ustedes en cuenta. No vayan a pensar que todas las motocicletas trabajan así, sino que las motocicletas que van a venir con el sistema Honda pues va a trabajar como lo estamos viendo nosotros ahorita en la pantalla. ¿Estamos listos con este sistema? ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe. Sí, don Eddie. Así como todos los CDI tienen diferencias, porque le voy a comentar, fíjese que un vecino tiene tirada una moto, es vieja, es una Suzuki de no sé qué, pero le perdieron el CDI en el taller donde supuestamente la estaban reparando.
Entonces ahora si viene uno y nos dice, mire, arrégleme la moto, entonces uno qué tendría que hacer para poder ver qué tipo de CDI es, porque me imagino que debe haber variantes en todos los CDI, o son iguales. Muy buena pregunta, don Eddie. Resulta que ¿podemos adaptar? Sí, podríamos adaptar uno, solamente deberíamos de saber cuál es el CKP, si usa bobina de arranque, saber cuál es la bobina de arranque. O sea, deberíamos de identificar los elementos y podemos adaptar uno, sí, lo podemos hacer. Ahora, ¿cuál es la situación? La situación es que el CDI de esta motocicleta, voy a venir acá, ella adelanta los grados a 1500 revoluciones y los adelanta a 15 grados. Adelanta 35 grados cuando está a 4000 revoluciones. Pero resulta que en otra marca no. Resulta que en otra marca adelanta a 10 grados a 1500 revoluciones y adelanta a 40 grados a 5000 revoluciones. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que la moto nos va a trabajar de una forma deficiente porque los grados de adelanto no van a ser específicamente como estaban diseñados en esa motocicleta. Y ahí es donde vamos a tener nosotros inconvenientes, que la moto no va a tener potencia, ¿sí? Y podríamos echarle la culpa a cualquier otra cosa, al carburador, a la bujía, podríamos echarle la culpa al motor, podríamos echarle la culpa a un montón de cosas, y es el módulo de control de encendido el que no está mandando la chispa a tiempo, pero no es porque él esté malo, sino porque ese motor no trabaja con los mismos grados de adelanto que el CDI que le estamos poniendo. Pero de que va a llegar a arrancar, sí va a llegar a arrancar. ¿Me explico? Tendríamos que ver entonces si existe el manual de esa moto para ver cuántas revoluciones por minuto tienen, dependiendo de los grados que tenga. Y entonces conseguir... exactamente, y entonces conseguir otro CDI que se asimile, y si quedara igual pues enhorabuena, pero otro CDI que se asimile a las mismas especificaciones que tienen grados de adelanto. Y con eso podríamos nosotros adaptarlo para que pueda arrancar. O sea que todos los CDI se miran iguales, pero sí hay diferencias entonces, pues. La diferencia son los grados de adelanto. Y estos grados de adelanto nosotros los vamos a medir con una lámpara estroboscópica. Sí lo vamos a medir para que ustedes vean cómo se adelantan los grados cuando está trabajando un motor. ¿Una lámpara que dijo, profe? Disculpe. Estroboscópica. 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 Tal vez usted la conoce como lámpara de tiempo. Oh, ya. Gracias, profe. Muy bien. Profe. Sí, Ronald. Con la pregunta que hizo don Eddie, bueno, después de ver si el CDI es de corriente alterna o corriente directa, profe, ¿será que para adaptarlo, digamos así en términos generales, será que podemos guiarnos por el motor de la motocicleta? Digamos que no le vamos a colocar, si es un motor 200, pues obviamente no le vamos a colocar un CDI de una moto de un cilindraje más bajo, sino que tratando de buscar un CDI para ese mismo, digamos, para un motor de 200. ¿Será que nos puede funcionar, digamos así, ya en términos generales? Le entiendo. Usted dice que, por ejemplo, si vamos a adaptar un CDI en una moto 150 centímetros cúbicos, ponerle otro CDI de una moto 150 centímetros cúbicos. Si es de una moto 250 centímetros cúbicos, le colocamos un CDI de una moto de 250 centímetros cúbicos. Eso le entendí. Sí, profe. Muy bien. No, porque resulta que cada fabricante determina los grados de adelanto para cada motor específico. Es decir, por ejemplo, si yo hablo de Honda, por ejemplo, Honda en esta motocicleta dice que a 1500 revoluciones vamos a tener 15 grados de adelanto. Pero Honda en otra motocicleta puede decir, no, a 1500 revoluciones vamos a tener 12 grados de adelanto.
Y la misma Honda puede ir en otra serie de motocicleta. No, vamos a tener 10 grados de adelanto. ¿Sí? Entonces, no podemos generalizar eso. Porque eso va a depender de cada motor. No, profe, sí es que tenía esa cierta inquietud de que si se podía o no se podía. No se puede. Por eso es importante que revisemos la especificación. Y entonces ya con la especificación nosotros podemos determinar si nos es conveniente o no nos es conveniente utilizar ese CDI en esa otra motocicleta. Y a mí por eso fue que me surgió la duda, profe, porque dije yo, bueno, si le hace falta el CDI, es motor 125, se consigue uno que sea 125 y ya. Pero sí estoy viendo que sí hay diferencias en los grados de la moto, dependiendo la marca, ¿va? Sí, exactamente. Exactamente. Porque si revisamos alguna otra marca, nos va a dar otra especificación. En este caso, pues nosotros agarramos esta marca para hacer la explicación y luego pues ya nos corresponde a nosotros buscar cada manual específico, si lo logramos conseguir, de cada motocicleta que vamos a trabajar, y de esa forma pues ir determinando la información pertinente o hacer el diagnóstico pertinente según las señales de entrada y señales de salida, en este caso del módulo de control. Ya, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta con este sistema? Vean que este sistema de acá es un sistema que tiene 5 líneas. 3 líneas de activación, que serían negativo, alimentación y señal de CKP. 3 líneas de alimentación. Tenemos una línea de salida que va hacia la bobina y tenemos una señal para apagarlo. Y tenemos entonces 5 cables en este módulo de control. Muy bien, entonces pues con eso hemos terminado la parte de la explicación de lo que es el sistema de encendido CDI por alimentación de corriente alterna. Ahora pues vamos a, en nuestro próximo segmento, vamos a ver uno que va a ser alimentado por voltaje directo, ¿sí? Entonces en un momento empezaremos con nuestra siguiente sección.